Amantísimo Señor, Padre de la gloria, Padre bueno, te pedimos que en esta noche, Señor, podamos recibir tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, por tu Espíritu Santo, Señor. Te pedimos, Padre, que tu palabra, Señor, sea conforme a tu propósito, como siempre, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que si de alguna forma nuestros corazones están desviados, Señor, si de alguna manera, Señor, no estamos completamente, Señor, enfocados en ti, mi Dios. Si por alguna razón, Señor, alguno de nosotros, Señor, no estamos caminando en la fe, Padre, te pedimos, Señor, que ilumine, Señor, nuestro corazón. Aunque caminamos en tu palabra, Señor, aunque estudiamos tu palabra, aunque te buscamos en ella, Señor, y muchas veces podemos estar engañados, Padre Santo, y no queremos llevarnos una sorpresa en aquel día, Señor. Queremos caminar confiados, Señor, en ti. Queremos cada día, Señor, aprender de ti, Señor, así como Cristo vino y nos dejó ejemplos, Señor. Nuestra confianza, Señor, es de que Cristo nos dijo que hay una sola manera de saber que estamos en ti, Señor, y es por el fruto. Del fruto que estás produciendo en nuestras vidas, Señor. Yo te pido, Padre, que en esta noche tú impactes nuestras vidas con tu poder, Señor, con tu palabra. Que podamos crecer, Señor, en amar tu palabra, Señor, temblar a ella. Yo te pido en esta noche, Señor, que cada uno de nosotros podamos, Señor, aprender, mi Dios, abrir el corazón, venir como pobres en espíritu, Señor. Te pido que podamos tener un espíritu reverente en tu presencia, Señor. Tener respeto, Señor, por tu palabra, amor por tu palabra, Señor. Temor a ti, mi Dios. Te pido, Señor, por mis hermanos que están aquí, aquellos que quisieran y no pueden, los que están en camino, Señor. Por los que están aquí, te pido, Señor, que ministres nuestras vidas, Señor. Que podamos ver que es tu palabra, Señor, la cual recibimos en nuestro corazón, Señor. Necesitamos tanto de ti, Señor. Necesitamos escuchar de ti, Señor. Sin tu luz estamos perdidos, Padre. Háblanos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar del tema que hemos estado compartiendo los jueves, prosiguiendo hacia la meta. Y quiero tomar el día de hoy para utilizar tanto la enseñanza, ¿verdad?, de lo que vamos a traer hoy, para que usemos la enseñanza de hoy como un tipo de evaluación en nuestros corazones. Y yo sé que muchas veces siempre digo que si tienen alguna pregunta, ¿verdad?, es bueno que siempre la saquen, porque cada vez que crecemos espiritualmente, siempre surgen preguntas. Cada vez, por ejemplo, en mi caso, yo siempre tengo preguntas, siempre, y muchas. Yo, por ejemplo, cuando estoy leyendo la Biblia, ¿verdad?, que por utilizar una palabra, ¿verdad?, así, por ejemplo, cuando vemos la palabra, ¿verdad?, el que permanece, ¿verdad?, el que guarda mis mandamientos. Y cuando escuchamos ese tipo de textos, nunca debemos de tomarlo a la ligera, ¿verdad?, de simplemente decir, oh sí, yo entendí, y ya. Sino queremos entender qué significa lo que el Señor nos está diciendo, qué implica esa palabra, por qué dice lo que dice. Yo quiero saber porque cuando usted, si va al médico, el doctor le da un tratamiento, una medicina, ¿verdad? Usted nota que el doctor no le da la pastilla o el jarabe o la medicina y le dice, aquí tienes, vete. ¿Verdad que no? Sino que luego le da instrucciones. Le dice una cada 4 horas. Asegúrate de beberte la verdad después que comas, porque usted no se quiere morir, ¿verdad? Usted sabe que si no lo hace conforme él dice, nos puede dar una sirimba, como dicen en mi país. Entonces, la palabra es mucho más importante porque es la que nos lleva a la vida eterna. Bueno, una de las cosas que debemos hacer como discípulos de Cristo es algo que nunca debemos separarnos de este pensamiento. Número 1, es el examen diario que debemos tener. No solamente diario, sino en todo tiempo. Porque discernimiento significa examinar también. En otras palabras,
lo que hacemos, decimos, sentimos o pensamos debe ser discernido por la palabra, por el Espíritu. Y para eso debo examinar ambas partes. ¿Están de acuerdo? O sea, todo lo que hacemos tenemos que examinarlo. No vamos a pensar cualquier cosa, decidir cualquier cosa, hablar cualquier cosa, sino que debemos siempre discernir. Número 1, examinar. Número 2, siempre debemos de tener, examinar. Y número 2, siempre tenemos que tener esa pregunta interna del anhelo de nuestro corazón cada día, del progreso en nuestras vidas. Eso es casi diario diría, que debemos de nosotros ser sumamente exigentes con nuestro corazón. No podemos estar tranquilos porque pertenecemos a una buena denominación. No podemos estar quietos porque la palabra que me dieron está buena, porque estoy estudiando, no. Debemos en todo tiempo, le voy a leer este texto que Pablo dice, 2 Corintios 13:5, dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Ahora, Pablo aquí está mandando a que nos examinemos y que probemos. ¿Cómo podemos probar si estamos en la fe? Es cuando nosotros nos medimos a la luz de la palabra. Cuando lo que yo estoy haciendo, sintiendo, viviendo, pensando, está alineado con el plan de Dios. El plan de Dios lo encontramos en la palabra, no hay otro lugar. Ahora bien, antes de avanzar, tengo unos puntos aquí que quiero compartir. Le quiero decir esto, hermanos, miren, se lo voy a decir de mi corazón. Sé que es bíblico, pero es algo que siento decir. La vida cristiana es algo maravilloso, es algo lindo, es algo gozoso, es algo que no se podría comparar con nada en este mundo, nunca. La vida cristiana no es una milicia donde vamos y nos obligan a hacer cosas que no queremos. Lógicamente, cuando venimos a Cristo, tenemos que negar nuestra vida, tenemos que entregarla, pero si ustedes utilizan a los discípulos como ejemplo, al principio estaban batallando, ¿sí o no? O sea, estaban allí matándose por el primer lugar. ¿Quién va a ser primero? Señor, ¿verdad? Multiplica los panes, no te mueras, yo quiero que seas rey aquí. Todo eso estaba en el inicio de su batalla. Pero llegó un momento donde ellos estaban llenos de Dios. Que aunque fueron perseguidos, créanme hermanos, y quiero que no se olvide esto, cada apóstol, discípulo que murió en Cristo, murió gozoso. No murió con miedo, no murió arrepintiéndose de haber seguido a Cristo, no murió pidiéndole o clamándole al que lo mataba. Uno de los ejemplos es Esteban, y los demás así murieron gozosos, llenos de amor, amando a aquel que lo mataba. Entonces, la vida cristiana no debemos permitir en nuestra mente de tener este concepto de que la vida cristiana es portarme bien porque si no Dios me fulmina, ¿verdad? O tengo que ir a la iglesia para sentirme en mi conciencia tranquilo. No, mis amados. La vida cristiana es algo bueno, bonito, gozoso, alegre, pero lógicamente esa alegría, ese gozo proviene del Espíritu Santo. Yo me reía porque hablaba con una persona hoy y le decía, esta persona me pregunta a mí, ¿verdad? Me dice, ¿por qué me siento así? Estamos hablando del miedo. Y es increíble como una persona tiene miedo por no tener amor, gozo en su vida. Oigan bien, el miedo es por no perder aquello que no tiene. Le voy a poner un ejemplo. Vamos a usar el dinero como ejemplo, ¿verdad? A veces nos da temor no tener dinero. Pero ese miedo es porque pensamos que si perdemos el dinero, perdemos todo. Hay personas que dicen, me quedé sin nada, perdí todo mi dinero. En otras palabras, como si el dinero fuera su identificación. Entonces, es un engaño, hermanos, porque el miedo en la carne es algo que es producido por un falso concepto de aquello que vamos a perder. Por eso dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Cuando usted está completo en Cristo, usted no le tiene temor a nada porque usted no va a perder nunca a Cristo. Eso lo entendemos. Pero es un engaño de decir, tengo miedo de seguir a Cristo porque voy a dejar aquello que yo creo que me va a dar vida o gozo.
No sé si están entendiendo lo que estoy diciendo. Tengo miedo de seguir a Cristo porque voy a perder esto que me gusta mucho. Pero eso que me gusta mucho, yo tengo un concepto de que es eso lo que me identifica, lo que me da gozo. Nada más lejos que la verdad. Estamos desechando lo que exactamente nos va a dar ese gozo. Sentido de vida, paz, alegría, etcétera, que se llama Cristo. Entonces, a veces el miedo es un miedo basado en falsedad. Por ejemplo, cuando Satanás le ofreció a Eva el fruto, le estaba ofreciendo aquello que ella tenía. En otras palabras, acuérdense que un vendedor siempre te enmascara el producto, ¿verdad? Siempre te lo pone como más bonito. Te dice, no, eso, si te está vendiendo una máquina de masajes, te dice que hasta te puede hacer los mandados y lavarte la casa. Eso, con el fin que se lo compres. Entonces, Satanás le dijo a Eva que ella iba a ser como Dios. Podemos por un momento pensar, ¿qué fue lo que pasó por la mente de Eva de ser como Dios? Satanás no fue, oigan el engaño, no fue que Satanás la hizo mirar a ella más, a algo más alto, a codiciar. Quiero que presten mucha atención. Satanás no hizo para que seas como Dios y la hizo mirar arriba, no. Satanás lo que hizo fue que le dio a ella el sentido de que no tenía para que pudiese mirar arriba. Cuando usted y yo estamos en Cristo, hermanos, estamos en la cúspide de nuestra posición en Dios, en Cristo. Pero el enemigo lo que hace es que te baja, te pone debajo, te dice, bueno, tu vida no vale nada. Por lo tal, vamos a verlo así en escala, Cristo, lo material y yo, ¿verdad? Satanás, vamos a suponer que estamos en Cristo, te lleva en tu mente, como lo hizo con Cristo, aquí abajo, y te ofrece algo mediocre que viene siendo algo alto, porque te llevó allá abajo. Siempre lo que Satanás ofrece le da más valor a lo que ya tú tienes en Cristo. Acuérdense que es en Cristo. Ese es el engaño de la vida, de las cosas del mundo y de la carne. Satanás te baja para que mires arriba. Por ejemplo, si imagínense un príncipe que no sabe que es príncipe y se crió en una hacienda de pobres. Si a ese príncipe que vamos a decir come legumbres, una comida normal, tú le ofreces langosta, para él va a ser una cosa muy grande, ¿sí o no? Porque él lo que come es legumbre. Para él eso va a ser muy grande, pero él le da mucho valor a eso porque desconoce que es un príncipe. ¿Sí lo entienden? Cuando nosotros no podemos ver el valor de Cristo, hermanos, cuando no entendemos lo que Cristo vale o quién Él es, lógicamente vamos a recibir algo mucho menos que Cristo y vamos a estar contentos. Por ejemplo, 2 Corintios 4. Vamos a ver ese ejemplo allí. Porque esas son las cosas que nos detienen de seguir a Cristo hasta el fin. Es un texto muy famoso, usted lo conoce ya. 2 Corintios 4, verso 4. Ahora acuérdese que nosotros le damos potestad a Satanás es por medio de la incredulidad. Esa es la manera como Satanás adquiere poder sobre nosotros. Cuando usted pierde la firmeza de la fe en Cristo, Satanás adquiere esa potestad en su mente, porque lógicamente Él es un Dios sabio, vamos a decirlo así, un ángel caído, pero tiene sabiduría terrenal o diabólica, pero tiene. Y cuando usted se separa de la presencia del Señor, lógicamente caemos en sus garras. Miren lo que dice el verso 4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo... Vamos a leer el verso 3 para tomar el contexto. Dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Y aquí va a decir quiénes son los que se pierden. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Ahora, aquí hay una especificación muy exacta. Satanás ciega, ¿verdad? O sea, cegó aquí el entendimiento de los incrédulos, del que no cree.
¿Quiénes son los incrédulos? Una persona incrédula, lógicamente, es aquella que se le presenta el camino y considera su vida terrenal y le da más valor a la vida, que a la vida celestial. Es una persona incrédula, una persona que tiene temor de perder su vida aquí y por lo tal no sigue a Cristo. Eso es incredulidad. Entonces aquí, lógicamente, Satanás le cegó el entendimiento porque le ofreció o le presentó una imagen aquí y ahora. ¿Sí lo entienden? ¿O no? Estoy hablando mucho, ¿verdad? Miren, hermanos, lo que dice: para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Dios. ¿Qué es esto, hermanos? Quizás muchos de nosotros no hemos tenido un encuentro personal con Cristo, a lo mejor. Pero lo que está diciendo este texto es que lógicamente el Evangelio, hermanos, la palabra de Dios, cuando nosotros recibimos el mensaje, es esa luz de Cristo que viene a nosotros. Y esa luz es la vida de Dios en nosotros. Siempre tenemos que ver la luz como la vida. Dice, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Vamos a usar este ejemplo en Juan 1. Vamos a ver un ejemplo para que vean. Juan 1. A veces nos hacemos esa pregunta, ¿verdad? Cuando tenemos ese gran anhelo de servir a Dios, vivir para Él, entregarlo todo por Él. Y viene esa pregunta personal y decimos, ¿por qué no puedo, verdad, ya soltar todo, verdad? Es una pregunta que todos tenemos, ¿verdad? Y mayormente tiene que ver con la falta del conocimiento de Él, de Cristo. Porque es algo casi lógico, hermanos. Cuando nosotros se nos presentan dos cosas y hay una de ellas que es de mayor valor y tenemos que escoger, lógicamente siempre vamos a escoger la mejor. Usted nunca va a escoger entre un pedazo de madera y un lingote de oro. Usted va a decir, no, me quedo con la madera. Es ilógico eso, porque usted dice, bueno, me puedo llevar el lingote y con el lingote compro madera, si es que te gusta la madera. Bueno, con Cristo el problema muchas veces es que no hemos visto su gloria. No hemos visto quién Él es, lo que significa, lo que Él es en nosotros y nosotros en Él. Bueno, fíjense lo que dice el texto. Vamos a leer el 4. Vamos a leer desde el 1, es necesario. Lo voy a leer un poco parafraseado para que se entienda mejor. Dice, bueno, en el principio de la creación del Génesis, allí estaba la palabra de Dios, cuando Dios dijo Dios, ¿verdad? Esa palabra, dice, estaba con Dios, era con Dios, y esa palabra era el mismo Dios. Si ustedes ven, aquí hay tres partes en uno. Es como diríamos la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, esa palabra dice, el verbo era con Dios. El verbo se activa en nosotros, es por el Espíritu. La palabra de Dios, cuando Dios dice algo, quien sale de la boca de Dios, ¿quién es? No. Cuando Dios dice de las tres personas, ¿quién es que sale a hacer el trabajo? El Espíritu, exacto. Jesús no, Jesús lógicamente cuando vino era un hombre, en este caso, ¿verdad? No puede ser, por eso dijo, tengo que irme para que venga el Espíritu. Bueno, cuando Dios dijo, hágase, el agente allí, operador, la persona era el Espíritu Santo que estaba operando, creando y la vida. Cuando Dios dijo, sea la luz, fue el Espíritu mismo de Dios que se inyectó en la tierra y en todo lo creado. Entonces, Dios, Él le dio la vida a todo. Todo tiene vida, todo lo creado. Bueno, ese verbo que es el Espíritu, dice, y el verbo era con Dios. Ahora está hablando del Hijo, el que era desde el principio con Dios. Ese verbo que es el Espíritu, es el Hijo, es el Padre. Y luego dice, y ese verbo, siendo Cristo, es el mismo Dios. Entonces fíjense lo que dice el 2. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Notan el patrón de quién está hablando? De Él. Aquí, ¿quién es Él? Cristo, exacto. En Él estaba, ¿qué? La vida. En Él, quiero que noten lo que dice el texto, en Él estaba la vida. No fue que Él creó la vida, no fue que Él la trajo, en Él.
estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Ahora bien, quiero que noten que cuando se predica el Evangelio, hermanos, ¿qué sale de la boca del predicador? La palabra de Dios, ¿verdad? Pero esa palabra se activa por el Espíritu Santo en los corazones. Ese Espíritu es la luz de Dios. Ese Espíritu es la vida de Dios. Ese es el Espíritu Santo, la unción de Dios. Cuando usted y yo abrimos el corazón a ese Espíritu, a la palabra, es cuando viene la transformación en nuestro corazón. A eso Jesús le llamó la semilla. Porque le voy a poner un ejemplo. Si usted siembra una semilla, usted abre la tierra, pone la semilla y vuelve y cierra la tierra. ¿Verdad que sí? Pero en el corazón no funciona así. Nosotros no somos cortados aquí, nos abren y nos llevan la palabra y nos cierran, sino que el Espíritu invisible, por así decir, por el oír, entra la palabra a nuestro corazón y somos transformados cuando tenemos ese corazón fértil. ¿Qué quiere decir corazón fértil? Que no tiene nada en su corazón más que una sola cosa. Ese es el corazón puro, que recibe la palabra de manera sumisa. Bueno, en el verso 4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, fíjense aquí, quiero que noten lo radical de la luz y las tinieblas. Es por esto que cuando usted y yo somos cristianos, debemos de ser totalmente opuesto al mundo. Y aquí me estoy refiriendo espiritualmente, porque usted se puede vestir como una persona como el mundo, en el sentido moral, bien educado, puede caminar igual, etc. En creación natural somos iguales, pero en tiniebla y luz totalmente diferentes. Ahora, el problema amados, es que no siempre andamos en luz. No siempre estamos encendidos, ¿verdad? No siempre estamos con esa iluminación. Fíjense lo que dice, las tinieblas o la luz en las tinieblas resplandece. Este texto, verso 5, es el que nos ayuda a entender por qué muchas veces nuestro evangelio, cuando evangelizamos, no es efectivo. Y es porque a veces podemos estar compartiendo la palabra, pero no estamos siendo luz. Ese texto es lo que dice. Dice aquí el texto claro que la luz en las tinieblas resplandece. Ahora le voy a decir esto, es poderoso, hermanos. Miren, cuando una persona te dice, ¿cómo tú sabes que tú eres el camino correcto? ¿Cómo tú sabes que lo que tú sigues es la verdad? ¿Cómo tú sabes? Bueno, nosotros lo afirmamos es por la luz. Porque hay muchas denominaciones que dicen que siguen a Dios. Dicen por ahí que hay muchos caminos a Dios. Y cuando vemos el arca que edificó Noé, ¿cuántas puertas le hizo Noé? Una entrada a la salvación. ¿Se llama cómo? Cristo. Solamente Cristo. Una puerta tenía el arca. No tenía muchas. No había muchas entradas. Había una sola. Se llama Cristo. Ahora, para nosotros demostrar esto al mundo de que somos cristianos, no es por la buena doctrina, por la palabra poderosa en el sentido de predicarla, sino por la luz que hay en mí, junto con la palabra, lógicamente. ¿Sí lo entienden? Esa es la diferencia. Ahora, ¿cómo nosotros alumbramos al mundo? Bueno, lógicamente es por el amor. Dice la palabra que si Dios está en nosotros, nosotros debemos de ser luz. ¿Sí lo entienden? ¿Cómo somos luz? Amando al prójimo, al enemigo, al amigo, al familiar, al no familiar, etc. Y aquí vemos, hermanos, el verso 5 lo voy a retomar, dice, la luz en las tinieblas resplandece, y la luz y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Pueden ver ese texto cuando le hablamos a un no creyente? La luz resplandece y las tinieblas no prevalecen. Un no creyente no puede decirle que no a nuestra predicación cuando somos luz. No hay manera de negarlo. Entonces, es ahí donde, hermanos, vemos la vida de Dios en nosotros. Bueno, yo tengo 3 preguntas que vamos hoy a desarrollar. Y estas preguntas, quizás usted se las ha hecho, quizás no, pero son muy importantes. Y es de donde vamos a extraer el tema de hoy. La primera pregunta es la siguiente. Quiero que esas preguntas usted la tome personal, en el sentido de que siempre se haga esta pregunta. Y es la siguiente: ¿cómo sabemos que andamos en la voluntad de Dios?
¿cómo sabemos que estamos o andamos en su voluntad? Es una pregunta diaria que tenemos que hacer. Y antes de avanzar quiero decir lo siguiente. El lugar más peligroso de nuestro caminar es cuando todo está bien. Y es el momento donde menos nos examinamos, porque si estamos bien, no hay nada de qué examinar, ¿sí o no? Si usted no se siente un dolor de estómago, no tiene que ir al médico. Entonces, ¿cómo sabemos que andamos en su voluntad? La segunda pregunta es, si ustedes quieren, antes de escribir, dejen por lo menos 3 o 4 líneas, porque le voy a poner debajo de la primera pregunta algunas notas. ¿Cómo estar en su voluntad? ¿Cómo estar en su voluntad? Luego dejen 3 líneas más. Y luego, la tercera pregunta es ¿cómo permanecer en su voluntad? La primera es ¿cómo sabemos que andamos en su voluntad? ¿Cómo estar en su voluntad? Y la tercera, ¿cómo permanecer en su voluntad? En la primera pregunta, que dice, ¿cómo sabemos que andamos en su voluntad? Debajo de esa línea pongan número 1, fe. Y la vamos a ir desarrollando simultáneamente. Número 1, fe. Esa es la respuesta a la pregunta. La fe no siempre se define de manera correcta. Por eso muchas veces pensamos que fe nada más es confiar en que Dios va a hacer. Muchas veces pensamos eso. Pero fe siempre tenemos que verla como confianza y obediencia. Y voy a utilizar una ilustración para la clase de hoy. Y es muy simple, ¿verdad? Imagínese cuando usted tenía 3 años de edad. Vamos a poner 6. Creo que de 3 años no hacen mandados ya. 6 años, ¿verdad? Su papá le dice, hijo mío, te doy $1 para que me compres $1 de mantequilla. No se le olvide la ilustración porque vamos a estudiar con esta base. Cómprame $1 de mantequilla. Ese niño, lógicamente, no se le puede olvidar eso para agradar al padre. Bueno, en el camino se va a encontrar con muchos niños jugando que lo conocen. Muchos niños, ¿verdad? Ahora, es muy simple la ilustración. El padre le da $1 al niño. El niño debe ir a comprar la mantequilla y volver a la casa. Ese es el mandamiento. Pero en el camino, el niño en ambos lados ve muchos niños jugando y lo conocen. En otras palabras, es posible que los amiguitos le digan, ven a jugar. Ahora, yo quiero que lo vean así, para entender un poquito más fácil la fe. La fe consiste en esto. La palabra que el Señor nos da es como la que el papá le dio al niño. Ese es el mandamiento. Cómprame $1 de mantequilla. Ese es el mandamiento, ¿verdad? Ok. Ahora, el niño debe de guardar su palabra. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, el que me ama, guarda mis mandamientos, ¿verdad? Ok. El niño debe ahora guardar ese mandamiento. Aquí, primero. Pero acuérdense que la vida cristiana depende de nuestra mente y corazón. Ya el niño decidió obedecer, pero él salió de la casa del papá con el peso en la mano. Ahora el niño va a enfrentar una tentación en el camino. Los juegos representan el mundo. ¿Ok? Esos juegos. Vamos a pensar por un momento que los niños comienzan a llamarlo. Vamos a utilizar eso como el pensamiento diabólico. Pero su deseo de jugar es la carne. ¿Sí lo entienden? Los deseos de los ojos, de la carne y la vanagloria de la vida. Un ejemplo. Bueno, el niño, para obedecer al padre, tiene que primero guardar su palabra y obedecerla. Ahora, oigan bien, no podemos obedecer si no tenemos guardada su palabra, porque ¿qué vamos a obedecer? Si al niño se le olvida, aún por la distracción del juego, aunque no juegue, oigan bien, se le olvidó, pero él quiere agradar al padre, ¿cómo lo hace? ¿Quién me dice? ¿Se le olvidó ya? ¿Ya? Por ejemplo,
tiene un puño. Si, por ejemplo, mira la mano del hermano, él tiene una tapita, ¿verdad? Eso significa guardar algo físicamente. Eso que él tiene una tapita y la tiene guardada, con un propósito. Vamos a suponer que es para tapar algo. Ya puede bajar la mano. ¿Cómo guardamos los mandamientos? No, primero hay que guardarlo y luego, después de guardarlo, lo usamos. Por eso usé la tapita de ejemplo, porque lo primero es guardar. Por ejemplo, vamos a usar un ejemplo mejor. Vamos a usar este ejemplo. Voy a guardar un peso. ¿Con qué fin? Exacto, cuando llegue el momento preciso. Entonces, lo primero es, lo voy a guardar. Llega un momento donde quiero un peso, ¿qué hago? Lo saco y lo uso. Lo estoy simplificando la fe. Entonces, el niño tiene un peso en su mano. Ahora, esa es la provisión del Padre para cumplir su mandamiento. A eso es que Dios le llama añadiduras. El peso no es del niño, es del Padre. El mandamiento es para agradar al Padre, pero ya el Padre suplió. ¿Qué es lo único que el niño tiene que hacer? Guardar su mandamiento y obedecer. Pero hay un punto aquí. Si no guarda el mandamiento, aunque quiera obedecer al Padre, ¿puede sí o no? Hay una forma, sí la hay. ¿Qué tiene que hacer? Exacto. ¿Cómo? Exacto, hay que volver al Padre. Eso es válido, eso está bien, pero acuérdense que tienen consecuencias. El papá le va a decir, necesitaba la mantequilla para tal hora, etc. O sea, quiero decir que si desobedecemos, aunque Dios nos perdona, hay consecuencias. O que volvemos, el papá vuelve y le dice, un peso de mantequilla, el niño vuelve y sale. Ahora, ¿cuáles son los deseos de la carne en este momento? Porque quiero ilustrar cuando Pablo en Romanos 7 dice, yo sirvo al Padre con la mente y con la carne al pecado. Si se acuerdan que él dijo eso, ahora sirvo a Dios con la mente y a la carne con el pecado. Vamos a leer ese texto para usarlo como ejemplo. Romanos 7. Verso 24. ...25, perdón. Ahora, acuérdense que Pablo en ese texto, ¿cuál es el patrón? ¿Quién me dice? ¿Qué es lo que él repite mucho? Si ustedes lo pueden ver ahí. Lo que quiero hacer, no hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago, ¿verdad? El niño salió de la casa queriendo agradar ¿a quién? Al Padre. Pero cuando se encontró con los amiguitos, ¿qué sucede allí? Hay un problema allí, una tentación. Entonces, Pablo dice en el verso 25, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora, quiero que noten esto. La mente del niño representa nuestro espíritu, ¿verdad? Tenemos lo que se llama un ayudador. Ese ayudador nos va a ayudar. Vamos a pensar en el niño. Va a ayudar al niño a no caer en esa tentación. Va a ayudar al niño a poder sobrepasar la tentación de ir a jugar y seguir hacia la meta de la voluntad del Padre. Ese espíritu que está en él, porque ahí está el Espíritu Santo ayudándole, le va a dirigir a toda verdad. El Espíritu le va a recordar todas las cosas. ¿Se acuerdan de Jesús? Y cuando venga el Consolador, Él os recordará todo lo que yo os he dicho. Él los llevará a toda verdad. Él es el Consolador. Entonces el niño, aunque tiene el Espíritu allí, dice 1 Tesalonicenses 5, dice que él puede apagar el Espíritu. Porque 1 de Tesalonicenses, vamos a buscarlo, porque es muy importante, capítulo 5, verso 18, el 19. ¿Qué dice el 19? 5:19, 1 Tesalonicenses. No apaguéis el espíritu, ¿verdad? En otras palabras, no apaguéis, una palabra figurativa de cuando el espíritu nos habla, ignorarlo, no hacerle caso. Pero en el verso 17, ese texto es guardar la palabra. ¿Qué dice el 17? ¿Qué es orar sin cesar? En ese momento es meditar en el Señor. En este caso, el niño tiene que meditar. ¿Qué es orar allí? Bueno, mi papá me mandó a hacer esto.
Para que no se le olvide, la palabra incluso meditar significa entretener. El niño tiene que entretener. Quiero que piensen en esa palabra porque la relacionamos con jugar. Entretener, aquí. Pero si se entretiene el niño con el juego, le va a fallar al padre. Ahora, el niño va en el camino a comprar la mantequilla, pero los deseos de la carne, los deseos de los ojos comienzan allí a batallar. El niño en su carne quiere jugar, pero el papá lo mandó a una misión. Entonces la fe es que si el niño va y juega, oigan bien, y eso lo vamos a espiritualizar un poco, el niño no va a encontrar el mismo gozo en ese juego que con su papá, porque el juego es pasajero. Cada niño se va a ir a su casa y él se va a quedar solo. Él tiene que volver a su casa y si no cumple con la voluntad del padre, se le acaba el gozo. ¿Sí lo entienden? Entonces, si el niño va, lo único que él tiene que hacer es ir a comprar la mantequilla y llevarla. Y es posible que le pueda decir, papá, ¿puedo jugar? Y le puede decir que sí. En otras palabras, a veces dejamos de hacer la voluntad porque pensamos que vamos a perder el juego, la diversión. Pero no sabemos, pensamos que Dios no nos deja jugar. Vamos a ponerlo así. Porque dice 1 Timoteo 6:16 que Dios nos da todo para que lo disfrutemos. Pero Él quiere que hagamos su voluntad. Entonces, Cristo se le ofreció el trono antes de la fecha. En Mateo 4, Satanás le dijo, si te postras a mí, te daré un trono. Había un trono para Él, pero no en ese momento, sino después. El niño a lo mejor podía jugar y a la vez agradar al Padre y sentirse libre en el juego. ¿Por qué? Porque no tiene culpa del mandado que no completó. Es diferente. ¿Quién le pasó cuando era joven, niño, que se fue a jugar sin pedir permiso? ¿No es cierto que jugábamos como asustados, con el corazón así? Y si había una bulla, pensábamos que ya nos estaban mirando, llamando. O sea, ustedes se acuerdan, yo también lo hice. Me iba sin permiso. Y la hora de volver a casa, ay papá, ahí era lo duro. Imagínense si el niño puede hacer la voluntad del padre y luego pedirle al padre si está en su voluntad, papá, ¿puedo jugar? Y a lo mejor le dice que sí. Y es diferente el panorama. Entonces la fe significa, el papá manda al niño y le dice, haz lo que yo te digo y todo estará bien. Confía en mí, cumple conmigo primero y luego yo te bendigo. En otras palabras, el niño va a encontrar el mayor gozo cuando él esté en paz con su papá, cumplió su voluntad y el papá le dio permiso para jugar. ¿No va a sentir mayor gozo en paz jugando? Claro que sí. Esa es la vida cristiana, confiar en lo que Dios dice. Entonces, acuérdense que el niño tenía que someter su mente, su corazón y su voluntad. El niño quería jugar. Es lógico que queremos hacer otra cosa, pero el Padre no nos dijo que hiciéramos lo que Él dice en su palabra. El niño tenía que hacer morir sus deseos para cumplir con su papá. Pero fíjense que después de la obediencia viene la recompensa. Porque cuando vemos, por ejemplo, a Acán y Josué estaban en el mismo grupo. El Señor dio una orden, no le pongan la mano al anatema. Ahora, Dios no le dijo lo que le iba a esperar allá, Él dio una orden. El anatema a lo mejor era muy codicioso, o sea, era algo increíble. Dice Acán que vio un manto babilónico, un lingote de oro y mucho dinero y lo tomó. Pero ¿qué le pasó a Acán? Acán no guardó su palabra, Acán se olvidó que Dios es el que suple, se le olvidó que Dios es quien bendice. ¿Y qué pasó? Aunque obtuvo lo que quiso, vino la muerte. Pero Josué no. Josué no le puso la mano al anatema y en la ciudad de Ai representa la bendición. Por obedecer en Jericó, Ai representa la bendición. Entonces, Dios no nos dice a nosotros que le obedezcamos a Él sin el fin de bendecirnos. Lógicamente la bendición no va a venir como queremos siempre. Porque a veces digo, me voy a portar bien con Dios para que me deje comprar esto. No, no es un negocio. Dios siempre nos va a dar lo mejor. Entonces, por eso es que sabemos que andamos en su voluntad, sabiendo, número 1, en quién confiamos. Ya lo escribieron, ¿verdad? Fe. Sí. Número 2, pongan abajo, anhelo o deseo, como usted lo entienda. Deseo. Este niño sabe que está bajo la voluntad de Dios si él ignora el deseo de jugar
y oye a la voz de su papá que lo mandó a comprar la mantequilla y cumple el deseo de ¿quién? El deseo de su padre. Eso fue lo que Jesús hizo. Jesús se negó para hacer el deseo del Padre. Señor, hágase tu voluntad, decía Jesús. No se haga como yo, sino como tú. Más abajo van a poner, número 3, fruto. Ahora, en esta historia, ¿cómo vemos el fruto del niño? El fruto es la identificación del sentimiento del niño, del comportamiento, etc. Por ejemplo, si el niño va y juega antes de hacer la voluntad de Dios, iba a estar asustado, con falta de paz, de gozo, etc. ¿Sí o no? Pero si él hace la voluntad del Padre, el Padre le da permiso, el niño se va libre y juega mostrando el fruto del amor, del gozo y la paz, porque el Padre le dio el permiso. Esa es la idea del fruto. ¿Cómo sabemos que estamos en la voluntad de Dios? Número 1, ¿en quién confiamos? Cuando hacemos lo que hacemos, ¿qué es lo primero que pensamos? ¿En mí o en el Padre? Número 2, cuando yo hago algo, el deseo de hacer aquello, ¿cuál es la intención? ¿Es agradar al Padre o agradarme yo? El niño, si se hubiese ido a jugar, hubiese obedecido a sus deseos personales, pero él tuvo que negarse para cumplir los deseos de su Padre, como Jesús decía. Lo tercero, el fruto. El fruto es la evidencia de que estoy en la voluntad de Dios. Por ejemplo, no es cierto que cuando nosotros tenemos cosas que no hemos obedecido o cumplido, puede ser hasta una deuda. Vamos a pensar en deudas. ¿No es cierto que tenemos una conciencia pesada? A veces ni dormimos, o a veces tenemos como algo en el pecho, una opresión por aquello que está sin resolver. Eso es falta de fruto, por desobediencia. Entonces aquí vemos que queremos ser ese niño que tomó ese peso, fue directo a hacer la voluntad de Dios, ignoró los deseos de los juegos y volvió a su padre, y su padre fue de agrado lo que hizo. Bueno, ¿cómo podemos estar en la voluntad de Dios? Utilicemos el mismo ejemplo del niño. ¿Cómo puede el niño cumplir la voluntad de Dios? Yo puse 3 cosas. Número 1, debajo de la segunda pregunta, pobreza puede poner. Número 2, sumisión. Y número 3, petición. Pobreza, sumisión, pobre, pueden poner petición. Bueno, lo primero, la pregunta de donde estamos desarrollando es, ¿cómo puedo estar en la voluntad de Dios o hacerla? ¿Verdad? Bueno, número 1 es, tenemos que reconocer nuestra pobreza. El niño, una de las cosas que hace que un niño respete a su papá, una de ellas es su dependencia. Su seguridad está en su padre, su dependencia está en su padre, toda su confianza está en su padre. Entonces, si el niño se cree que no necesita al padre o que es más que el padre o le da deseo de irrespetar al padre, vamos a ponerlo así, lógicamente lo va a llevar a una mala actitud, a un mal concepto. Si este niño no reconoce su necesidad de su papá, lógicamente no lo respeta, no le agrada, no le honra. Ese es número 1. Número 2, vemos la palabra sumisión. El niño, para poder cumplir la voluntad del padre, necesita ser sumiso, hacer su misión, no la del niño. Esa es la parte 2. Pobreza es concepto de quién él es. Número 2, sumisión. El niño tiene que hacer la voluntad del padre. Y la tercera es petición. Ahora, notamos aquí, yo puse pobreza, sumisión y petición. Petición, lógicamente, revela mi pobreza y dependencia. Porque acuérdense que debemos de pedir al Padre. Por ejemplo, ¿cómo pidió el niño? Bueno, vamos a pensar, el niño se le olvidó por alguna razón el mandado. Tiene que volver al Padre a pedirle otra vez el mandamiento. Es una forma de dependencia, de petición. De esa es la manera que nosotros podemos hacer la voluntad de Dios. Venimos a Dios, hermanos, como pobres espirituales. Cristo dijo, bienaventurado el pobre. Ya lo hemos estudiado esto.
Luego vemos aquel que es sumiso, aquel que dice, Señor, no mi voluntad, la tuya. A esta persona es a quien Dios mira para usar en su misión. Y lo tercero es la petición, pedir a Dios. Y aquí petición está hablando de oración. La oración es una manifestación de que entendemos nuestra gran necesidad de Dios. Por ejemplo, usted puede orar para que Dios sane su dolor, su enfermedad, pero a veces no le pregunta a Dios si puede salir de su casa, porque usted diría, bueno, es tan simple eso que no necesito su ayuda para eso. Y lo que estamos haciendo es minimizando a Dios o estamos minimizando la necesidad. Siempre necesitamos el Señor. Este niño dependía de su papá. Y él está sujeto a su padre, lógicamente, por su amor, pero él sabe que depende de su papá. Bueno, vamos al tercer punto y quiero enfatizar un poquito más tiempo en este. ¿Cómo permanecer en su voluntad? Aquí hay similitudes o se parece mucho a lo que hablamos en el segundo, pero van a ver que es más diferente. ¿Cómo permanecer en su voluntad? Número 1, reconocer nuestra insuficiencia. Reconocer nuestra insuficiencia. Uno de los problemas más grandes en los ministerios, en la Iglesia de Cristo, es cuando el Señor llama a cualquier ministro, y el ministro al principio, todos los servidores de Dios comienzan humildes, todos. Es raro cuando alguien que sirve a Cristo al principio comienza con actitud o verdad o altanería, etcétera. Pero llega un momento que cuando Dios comienza a usar a cualquier persona en el ministerio, esa persona comienza a creerse suficiente. Es así como ustedes ven que los ministerios se van desviando. Comienza esa persona a pensar que puede solo, ¿verdad? Ya yo tengo los dones, Dios me capacitó, vámonos, ¿verdad? Sin consultar a Dios. Bueno, aquí es donde vemos la diferencia de David y Saúl. Que David era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Y vemos que David siempre consultaba a Dios, era dependiente del Señor, era obediente, sumiso, falló como todos los hombres y mujeres de la Biblia, pero la idea es el concepto de la persona de David, ¿verdad? Saúl representa aquella persona suficiente que no le interesa la voluntad de Dios, simplemente le interesa el yo. Si el niño, volviendo a la ilustración, se cree suficiente, por un momento cree que él puede solo, que si el papá de momento él no lo tiene, puede vivir solo como el hijo pródigo, ¿verdad? El hijo pródigo creía suficiente. El niño, lógicamente se le va a hacer fácil desobedecer. Cuando usted cree que puede solo, usted se hace en ese momento autónomo. En ese momento usted crea su propia ley. Y ese es el primer paso para nosotros desobedecer a Dios, creernos suficientes, en todo el sentido de la palabra. Si no reconocemos nuestra suficiencia, no podremos permanecer en Él. Vemos la historia también del fariseo y el publicano. El fariseo se creía suficiente. Dice, gracias Señor porque no soy como los demás. Mientras que el publicano se creía insuficiente y por eso salió justificado. El punto 2. Actitud de dependencia. Actitud de dependencia. La primera es reconocimiento, es algo que debemos de meditar siempre en ella. La segunda es nuestro comportamiento. La primera siempre nos va a hacer depender de Dios en sentido hacia Él, pero actitud es cómo nos comportamos con los demás. Actitud de dependencia, en este caso lógicamente de Dios. Por ejemplo, cuando servimos a Dios, por ejemplo, si no actuamos con esta actitud de que dependemos de Dios, lógicamente vamos a actuar en menosprecio a los demás, vamos a actuar en falta de amor fraternal, de evidencia de que Dios está en nosotros. ¿Por qué? Porque si nuestra actitud es de que somos dependientes, lógicamente no estamos caminando en la fe, porque la fe significa total dependencia en Él. Eso significa la fe, total dependencia en Cristo, en lo que Él hizo, en lo que Él hace, quien Él es. Su poder, su palabra, su promesa.
Esa es la dependencia de nosotros. Y número 3, búsqueda continua de su presencia. Eso significa permanecer. Lógicamente, en la ilustración del niño, el niño tiene que volver a casa para poder vivir allí. Si el niño se queda en la calle, lógicamente no puede permanecer con el padre. Entonces vemos aquí que si pensamos en ese niño, usé el niño porque Jesús siempre dijo que si no nos hacemos como niños, no podemos entrar en el cielo, en el reino de los cielos. Y la razón por qué uso el niño es porque nosotros como adultos se nos hace difícil actuar como niño. Y aquí está hablando niño de corazón, no de inmadurez, sino que seamos dependientes de Dios, confiados en Él y que confiemos en su palabra. Cuando el papá le dice al niño, vístete que vamos a salir, el niño se deja llevar de la mano. Cuando el Señor le dice, el papá, perdón, en este caso, o en el caso del niño hacia el padre, el niño nunca se levanta en la mañana estresado porque no sabe si su papá le va a dar comida. Y son cosas que nosotros evidenciamos a veces. Ese estrés de que no sabemos de dónde va a venir el pan de cada día. Nuestra búsqueda continua, lógicamente el niño vive con el padre por su dependencia. Pero nosotros como somos adultos, a veces pensamos que podemos solos y no lo buscamos. Todo esto, hermanos, es lo que nos va a ayudar a permanecer en Él. Reconocer que le necesitamos. Lo segundo es nuestra actitud de dependencia. Y lo tercero es búsqueda continua de su presencia. A veces puede venir esa duda en nosotros de decir, ¿por qué no me da ese deseo así de buscar a Cristo así con todo mi corazón? Y son preguntas que hasta temor pueden traer porque no nos atreveríamos a decirle, Señor, a veces no tengo deseo de hablar contigo. A veces no tengo deseo de orar. A veces no tengo deseos de leer la Biblia. Y es lógico, si no hay una relación, nunca va a haber ese deseo. Si yo no tengo una relación con algunos de ustedes y usted no me llama por una semana, quizás yo diga, bueno, no pasa nada. Pero con alguien como mi esposa, ¿verdad? Por 3 horas no sé de ella y la cosa ya está mal. Porque yo tengo una relación con mi esposa y vivimos casi así. Entonces, nuestra relación con Cristo, hermanos, esa es la respuesta de por qué a veces no tenemos como ese fuego de buscarle a Él. Porque ya nos buscó a nosotros, ya Él hizo su parte. Imaginemos un punto de encuentro de 2 personas, el cual Cristo es una de esas personas y usted y yo somos la otra. Ya Cristo vino al lugar donde quedaron de encontrarse, pero muchos de nosotros no hemos ido al lugar del punto de encuentro. Y Él quiere cada día, cada mañana está allí esperándonos para ir a su presencia. Hace tiempo me preguntaba si es obligatorio orar en la mañana, leer la Biblia en la mañana, ¿verdad? Lo que voy a decir quizás no sea una ley, pero es un principio, ¿verdad? Una diferencia entre ley y principio. Cuando yo veo que el Señor enfatiza tanto en la luz, las tinieblas, la diferencia de luz y tinieblas, el inicio de la mañana, los efectos de la naturaleza creada por Dios, lo que hace desde la mañana, yo personalmente vine a la conclusión de que el Señor quiere que le busquemos antes de la salida del sol. Ahora, no estoy haciendo esto una ley, estoy diciéndolo de manera como principio, de que ¿por qué razón debemos de buscar a Dios en la mañana? Porque Él es nuestra fortaleza. ¿Cuántos de los que están aquí no pueden funcionar sin desayuno? 1, 2, 3, ¿verdad? Bueno, el desayuno, aunque muchos como yo tampoco, yo puedo ir un día sin desayunar, ¿verdad? Pero es necesario. Si usted le dice al doctor que no se desayuna, siempre le va a decir, es muy importante que comas algo en la mañana. ¿Saben por qué le dice eso? ¿Sí saben por qué? Lógicamente para funcionar bien, porque el cuerpo necesita alimento. Entonces, nosotros cada día, hermanos, nos enfrentamos a un mundo caído. Y yo le hago una pregunta, antes de usted sacar un pie de su casa, ¿usted sabe con lo que se va a encontrar? ¿Sí o no? Ninguno. Dios sí. Entonces, quiere decir que yo debo de ir primero a Él, para encomendarme a Él, pasar tiempo con Él, buscarle a Él, para cuando yo salga allá afuera, yo saber con qué enfrentar. Yo lo siento en mí. Si yo en la mañana oré por orar, que nos pasa a veces, ¿verdad? Oré. Hoy tenía yo la alarma al lado de la cabeza cada 5 minutos porque me estaba yendo. Yo siento la diferencia, yo la siento. Cuando yo no tuve esa mañana con el Señor, se siente claro, hermanos. Cuando oré por orar y salí.
Y a veces no los relacionamos cuando no nos va bien. No me refiero a lo que viene a nosotros, porque siempre van a haber males en el mundo, siempre. La diferencia la hacemos es de nosotros hacia el mundo, cómo nos comportamos. Y si no nos estamos fortaleciendo, nos vamos a encontrar con esa sorpresa, ese golpe, de decir, wow, no me di cuenta que eso iba a venir. Por esa razón debemos de siempre crear este hábito en buscarlo primero a Él, porque Él es nuestra fuente de vida. Imagínese su carro. Usted trabaja en un carro, ¿verdad? Taxista, por ejemplo. Y usted termina el día muy contento, hizo mucho dinero, pero el carro terminó sin gasolina en la noche, en la E. En la mañana se tiene que levantar. ¿Y qué usted hace? ¿Se va a trabajar o se va a la estación de gasolina? Es lógico, ¿verdad? Entonces, nuestra dependencia, si es en Él, debemos de iniciar nuestro día con Él, prepararnos en Él, buscarle a Él, dirigirnos por Él. Pero una vez iniciamos el día con Él, no es decir, ok, Señor, nos vemos ahorita, no, irnos con Él también. Porque a veces diríamos, bueno, ya hice mi devocional en la mañana, ya me puedo ir. No, es permanecer en Él. Pero Él quiere que nuestro corazón le busque afanado. Miren, ¿cuántas veces miramos el reloj en la mañana, verdad? Y el sueño no está muy de acuerdo con el reloj, ¿verdad? Como que no se ponen de acuerdo, el sueño y la hora. Y dice, wow, man, tengo que levantar. ¿A cuántos le da deseo de quedarse en la cama? Es lógico, hermanos, todos. Pero ¿cuántos se paran por necesidad? Y Jesús dijo, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Debemos de hacer a Dios prioridad, hermanos. ¿Por qué estoy enfatizando en esto? Porque se van a dar cuenta que va a haber una diferencia en sus vidas. Créanme, hermanos, yo no quiero que estas prédicas y enseñanzas se vuelvan una monotonía. Sí, voy a la iglesia, aprendí muchas cosas. No, hermanos, que cada uno lleguemos a esa relación. Que cada uno individualmente testifiquemos a Cristo. Que en cada uno se manifieste lo que estamos hablando. Para que veamos que lo que estamos hablando no es solamente venir a la iglesia, sino que es cierto. El gozo se encuentra en Él, la paz, todo, hermanos, está en Cristo. Pero si no le buscamos, y acuérdense, cuando usted y yo no le buscamos, es porque hacemos otra cosa. Es porque escogimos otra cosa, ya sea dormir, ya sea el afán del trabajo, etc. Siempre que no le buscamos es porque escogimos otra cosa. Entonces Dios siempre nos está esperando, hermanos. Imagínense eso, el Rey del universo, el Creador, siempre nos espera en la mañana. Siempre, hermanos. Cada mañana está allí esperando. Yo no sé por qué, pero si a mí me pasa que me levanto un poco tarde, como que me siento culpable, como que me siento pesado, como que cometí un pecado de muerte. Así me siento, yo sé lo que es, que el Señor se quedó esperándome en la mañana. Entonces, si pudiéramos hacer ese hábito, hermanos, y no solamente un hábito, sino una relación cada día, ya no seríamos ese tipo de cristianos que tanto mencionamos, ¿verdad? De que fulano di que es cristiano, pero se porta así. Ahí vi yo en el YouTube un pastor que dijo esto y aquello. Y nosotros, hermanos, ¿cuál es la diferencia? Debemos de buscar eso, hermanos, con todo nuestro ser. Créanme, hermanos, yo estoy en lo mismo también. Buscarle a Él, como decía Pablo, crecer en Él, conocerlo a Él, una relación personal con Él. Hay iglesias grandes donde muchos dicen, wow, me gustaría conocer al pastor. Y yo le diría, ¿no te gustaría conocer a Cristo? Es mejor. El pastor es uno igual que tú, caído. Es mejor conocer a Cristo. Cuando usted conoce a Cristo, hermanos, yo no sé cómo nosotros, yo me incluyo en el grupo, ignoraríamos al Dios de la creación que quiere tener comunión con nosotros. El Dios del universo, hermanos. Piensen en usted, y yo voy a pensar en ese momento en mí, lo que somos y lo que Dios es. Y Dios saca tiempo para nosotros, y nosotros no tenemos tiempo para Dios. Todo eso tiene que ver con la voluntad de Dios, porque si hacemos su voluntad es porque venimos de su presencia. Yo no puedo hacer su voluntad si yo no estoy en Él. Es imposible. Mucha gente a mí me da mucho temor, hermanos. Miren, vendrán tiempos donde no vamos a poder hacer esto así tan abiertamente. Y yo no creo que estén muy lejos esos días, donde no podemos tener la libertad de vivir como cristianos, como cualquier civil. Créanme, hermanos, va a ser difícil. Y si ahora que está llegando la palabra de vida, como decía Pedro, ¿a dónde iremos? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. ¿A dónde iremos? Bueno, si viene una persecución y la iglesia no está aquí, la iglesia es usted y yo. La iglesia somos nosotros en 24/7, hermanos. No es un mandamiento para salvación congregarse. Dios lo puso como mandamiento para mantenernos, ¿verdad?, unidos en el servicio.
Pero cuando ellos fueron dispersados, hermanos, estaban solos. Estaban solos, estaban por allá. Los pastores no le van a decir esto, porque si no viene a la iglesia no trae el diezmo, la ofrenda. Pero la idea, hermanos, es que cada uno conozcamos a Cristo de forma personal. Y es tan simple conocerlo, tan simple, hermanos. La simpleza es abandonar todo y dedicarnos cada día como misión inicial, buscarle a Él. Y tener ese anhelo en oración. Señor, yo te quiero conocer a ti. Ya yo no quiero conocer más pastores famosos. A ti te quiero conocer. Ya yo no quiero oír más prédica de que fulano. Yo te quiero oír a ti. No estoy criticando esto. A lo que me refiero es que el producto de esto debe ser terminar en Él. Conocerlo a Él. Que cada día yo diga, wow, tuve un encuentro con Cristo ayer. Me siento gozoso. Te voy a decir por qué. Porque el mundo te pregunta por qué, para que me des un poco de esa dosis. Y lo único que le vamos a decir es Cristo. Es del único que viene ese gozo es de Él, hermanos. De verdad que todo lo que estamos haciendo aquí, si el fin no es alcanzarlo a Él, estamos perdiendo el tiempo. Yo soy el primero en decirle, no vengan más. Vámonos al mundo a vivir la vida loca. Porque de verdad, ¿de qué sirve entrar en una carrera para no alcanzar el galardón? Ningún corredor, hermanos, aunque pierda, se mete en un maratón para perder. Ninguno. Ningún maratonista hace esto. Nosotros no vinimos al camino para luego decir, bueno, estoy ahí corriendo a ver qué alcanzo. ¿Verdad que no? Yo creo que no. Entonces, usted quizás se pone mucha carga en decir, es mucho, ¿verdad? Demasiado. Pero de verdad, hermanos, Dios, el Creador, yo no sé cómo explicarlo, vino a nosotros. Cuando estábamos muertos en delito y pecado, se hizo un hombre como nosotros, nos sirvió para dejarnos ejemplo. Y ahora nos está llamando a tener comunión con Él. Cuando usted tiene comunión con Dios y nos reunimos como hermanos, no va a haber otro tema. Es que no va a haber otro tema. Si lo hay, bueno, pero va a ser Cristo el centro de nuestra reunión. Porque koinonía, comunión, significa glorificarlo a Él. Yo te amo porque tú eres hijo de mi Dios y yo soy hijo de tu Dios. ¿Cómo podemos tener comunión con una gente de otra nacionalidad? Yo te aseguro que la comida que a ti te gusta no es la que a mí me gusta, de cierto modo. Aunque tú comes comida dominicana y yo mexicana, pero no es nuestra comida. Y viceversa, ¿verdad? Hermano aquí salvadoreño, en Puerto Rico, etcétera. ¿Por qué estamos juntos? Tiene que haber una sola razón. Cristo, hermanos. Quizás usted no viste como yo, ni yo como usted. Quizás a usted le gusta el fútbol, a mí el básquet. A Yoli le gusta el béisbol y dice, ¿verdad, Gamaliel, que no le gusta nada, no ve pelota ni nada de eso, pero tenemos muchas cosas en común. Pero hay una que tenemos en común, que nos une. ¿Quién es? Cristo, hermanos. Entonces yo le intimo a que nosotros seamos esa iglesia que solamente lo único que pidamos es a Él. Miren, puedo amanecer hablando de esto porque nuestra falta de cercanía a Dios es por eso. Porque no queremos a Cristo, queremos lo que Él da. Y podemos ver en Juan 6, vamos a leer a Juan 6 para que vean el ejemplo. Todo lo que el hombre busca se encuentra en Cristo, hermanos. Todo el mundo, me refiero a cristiano y no cristiano. Lo que pasa es que el mundo no le conoce, nosotros sí. Juan 6. Este capítulo, hermanos, es poderosísimo, es bien largo y vamos a concluir, no sé si el tiempo me alcanza. ¿Qué hora tienen ustedes allí? 8:42. No, hay tiempo que sobra aquí. Vamos a leer el capítulo entero. Está largo, pero lo van a ver, va a ser de mucha ayuda. Bueno, aquí vamos a ver, voy a clasificar esto que vamos a leer. Oigan bien, las personas que se le acercan a Él, aquí hay dos grupos, ¿verdad? Hay un tercer grupo, son los fariseos que no quieren nada con Cristo, lo único que quieren es matarlo, pero hay un segundo grupo que es el que quiere lo que Él da, y hay un primer grupo que es el que quiere a Cristo. Eso es lo que vamos a ver en este capítulo. Los fariseos, los que le buscan por lo que da, y los que quieren a Cristo nada más. Dice verso 1, después de esto Jesús fue al otro lado del mar, después de esto aquí es la multiplicación de los panes, al mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que Él hacía, y fíjense la especificación, en los enfermos. En otras palabras, buscaban ¿qué? Milagros, ¿verdad? Porque la palabra señal también se usa para hablar de la señal que apuntaba a Cristo desde el Antiguo Testamento. Entonces, verso 3, subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos.
y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan? Bueno, vamos a hacer algo, vamos a avanzar porque ahí aparece la multiplicación. Verso 16 para avanzar. Verso 16 dice: al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando al mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús había venido a ellos y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Cuando había remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él le dijo: yo soy, no temáis. Entonces ellos con gusto les recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a tierra a donde iban. El 22 dice: el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar, o sea, los que comieron del pan y los peces, vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde había comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Dice: cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en la barca y fueron a Capernaum. Ese texto está dividido por dos subtemas. Arriba dice: la gente busca a Jesús, ¿verdad? Y notan que después habla de Jesús, el pan de vida. Ese texto del 22 al 24, hermanos, nos habla de un grupo de personas en la iglesia que solamente busca a Cristo cuando necesitan. Oigan bien, cuando vieron que Él se fue, volvieron a buscarle. Se perdieron de su presencia, no siguieron a Cristo. Eso es muy importante entender, porque puede que a veces Cristo nos puede bendecir y de momento nos da lo que queremos, y el mismo gozo de aquello que nos dio nos separa de Él. Y eso es la evidencia de que no le amamos a Él, sino lo que Él da. Entonces, ese pequeño texto del 22 al 24 dice que la gente no se dio ni cuenta cuando se fue. Ahora, yo se lo voy a traer a lo espiritual. Cuando las personas, hermanos, buscan a Cristo, eso es muy importante. Por lo que Él da, no se da cuenta del Icabod. Icabod significa su gloria se fue. En otras palabras, cuando en una iglesia no está Cristo, hermanos, no se dan cuenta. Porque mientras hay abundancia, allí está el trono de Satanás en la iglesia, la gente no se da cuenta que Jesús se fue. Ellos, por estar llenos de lo que comieron, no se dieron cuenta cuando Él se fue. Y cuando vieron que no estaba allí, ¿por qué le buscaron otra vez? Verso 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Cuántas personas en la iglesia vienen a buscar su milagro? Una vez oí una hermana que tenía mucho que no venía aquí, y un día vino. Le dije: hermana, wow, bendición. Yo estaba contento, digo, volvió. Y me dice: no, es que vine a traer una petición a Dios. Yo dije: ¿a pedirle algo a Dios? Yo no dije nada, en mi mente dije: wow, no hay que venir aquí para pedirle a Dios, pero bueno. Y me quedó raro eso. Digo, vino aquí para pedirle algo a Dios. Bueno, es una tradición católica esa, ¿verdad? De que hay que ir a la iglesia a pedirle a Dios. Bueno, Jesús le dice, hermanos, trabajad. Y aquí la palabra trabajar, la hemos estudiado algunas veces, está hablando de nuestro afán de vida. No el trabajo, porque, bueno, hay dos formas de trabajar. Usted se levanta en la mañana, va, trabaja un horario, cumplió, se va a su casa tranquilo. Eso es una forma de trabajo. Pero trabajar aquí se está refiriendo al afán de alcanzar aquello por el cual usted da su vida. Ese afán de vida de quiero eso. Esa es la idea. Y trabajar en el contexto nos ayuda a entender que está hablando de adoración, servicio, entrega de vida. Bueno, nosotros podemos decir, cuando voy a orar a los 5 minutos me canso, pero en el trabajo 16 horas no me cansa. ¿Cómo es posible? Tiene que ver con lo que quiere el corazón. Tiene que ver con qué tanto anhelamos a Cristo y el dinero. Esa es la diferencia. Si el trabajo me cansa menos que buscar a Cristo, le voy a poner un ejemplo que nos va a volar la tapa del cerebro a todos.
Imagínense que tengamos que buscar a Cristo diario por 8 horas, buscarlo nada más. Y las otras 8 horas a trabajar en el trabajo secular. ¿Qué sería nuestra vida? 16 horas, 8 para buscar a Cristo y 8 para trabajar. ¿Cuál cansaría más? No tienen que contestar. Increíble, ¿verdad? Pero Cristo no nos pide 8 horas en el sentido así. Porque lógicamente la vida cristiana ahora nos podemos llevar el tabernáculo con nosotros. Porque Cristo ahora mora en nosotros. Pero es increíble como aún morando en nosotros lo ignoramos y es como si no estuviera en nosotros. ¿Cuántas veces una pareja, a mí de verdad que para mí es una falta de respeto, cuando una pareja llega a un lugar, ¿verdad? Y el varón o la hembra, no sé, como que andan uno por aquí y el otro por allá. Yo sé que hay momentos donde uno se reúne, las mujeres aquí, los varones allá. Yo me refiero que siempre anda como con los hindú, por ejemplo. Ellos montan a la esposa en el asiento de atrás. No sé si se han dado cuenta, algunos. Y hay veces que hay cristianos que yo veo, porque yo cuando conozco un hombre, lo primero que miro es cómo trata a su esposa. Eso lo dice todo, cómo la trata. Y cuando yo veo como que la trata indiferente, yo recuerdo un hombre que vino una vez aquí con una compañera. Y he visto a ambos, y el varón muy teólogo, Biblia hasta por los codos, y trataba a la mujer como un zapato, sin respeto. Digo yo, ese es el problema. Mucho conocimiento, pero trata a la mujer como si fuera nada. Y otra pareja una vez vino también, y la esposa, llegaban a la iglesia, él adelante y ella atrás. 2 viejitos, digo yo. ¿Cómo testificamos a Cristo así? Si la esposa no vale nada, si no tratamos a la de la casa bien. Y es una buena forma de uno mirar. Cuando uno ve ministros, por ejemplo, hoy veía una foto de un pastor muy famoso, con una foto y su esposa, y el abrazo era como un pésame, parecía como que lo obligaron, pero abrázala, y como que hizo así. O sea, no se veía como ese amor, como ese cariño, no se nota ese amor de Dios para su esposa. Y eso habla mucho, de verdad. De eso habla de nosotros. Entonces, aquí vemos, hermanos, volviendo al punto, un poquito de conferencia matrimonial. Trabajar no por la comida que perece, o sea, no se afanen tanto por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre os dará. La idea aquí de buscar esa comida hermanos, es de buscar a Cristo, porque Él, dice el texto arriba, Él es el pan de vida. Él es el pan que sacia. Dice, ¿qué debemos? ¿Dónde ando? Porque a este señaló Dios el Padre, 28. Entonces les dijeron, oigan bien, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús respondió, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Acabamos de estudiar un poquito de la fe, confiar y obedecerlo a Él. Esa es la idea. Le dijeron, entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Una lista de demandas, hermanos. Increíble. ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. O sea, en otras palabras, nos tienes que dar algo mejor que ni el maná quisieron. Estamos viendo una doble imagen del paralelo del rechazo del maná en el desierto y el rechazo del maná en el otro desierto, por así decir. Desecharon el maná que representaba a Cristo y ahora están desechando el maná, el pan de vida, quien es Cristo. 2 veces, no lo quieren. Y Jesús les dijo, verso 32, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Fíjense lo que dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Hermanos, nunca se olviden, cuando la palabra dice y da vida, no está hablando de que estamos muertos y nos dio vida así. Nunca lo piensen así. Vida tiene que ver con lo que acabo de decir, vida al matrimonio, vida a nuestra vida, vida en gozo, vida a nuestra familia, vida a nuestro cuerpo, vida espiritual, todo el sentido esencial y vital de la vida. ¿Qué es la vida? ¿Respirar? ¿Nada más? No. Incluso la vida es disfrutar, gozarse, estar en paz, en gozo. Entonces aquí Cristo dice el que da vida. Ese es el pan. ¿Cuántas veces usted se come un pan que no solamente le llena, sino usted dice, wow, qué bueno estaba esa comida?
wow, quiero volver otra vez. O sea, no solamente lo llenó, sino también lo satisfizo a la misma vez. Las dos cosas. Cristo es ese pan que llena, que satisface, que te completa, que tú dices, no, yo no quiero más nada. Por eso hay una parábola que siempre la relaciono con eso, la del tesoro. Que el hombre dice que vendió todo y se quedó con ese tesoro. Para mí ese es Cristo. Verso 35 dice, 34, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. ¿No es cierto que a veces la prédica nos puede llevar a anhelar lo que oímos sin saber la implicación? Ellos le dicen, danos este pan, pero lo más lejos que ellos tienen es lo que Jesús le va a decir a continuación. Yo soy el pan de vida. Yo soy. Ahora, pónganse en los zapatos de ellos. Vamos a ponernos por un momento en esa posición de codicia, ¿verdad? Y nosotros llenos de contentura porque nos van a dar más pan y más peces, ¿verdad? Vamos a pensar por un momento. Y Jesús le dice, yo soy ese pan. ¿Ustedes creen que ellos entendieron, te debemos de comer a ti? Ellos saben de qué está hablando Jesús. Porque el contexto del Nuevo Testamento está basado en el Antiguo Testamento. El lenguaje es hebreo, en el sentido, no solamente el lenguaje hebreo, sino conforme a la ley. Como los profetas hablaban, ellos sabían exactamente a qué se refería. Cuando Jesús hablaba de la vid, ellos sabían a qué se refería. Pero ellos estaban tan ensimismados que todo lo veían de manera terrenal. Ellos querían era pan físico, no pan del cielo. Tenían hambre de pan físico. Jesús le dice, hermanos, lo que le acabo de compartir, cuando yo les decía hace un momento, Cristo es el que completa todo, hermanos. Miren, le voy a ser sincero, cuando yo conocí al Señor, yo hacía muchas cosas sin conocimiento. Yo quería agradarle a Él, pero yo no sabía ni cómo lo hacía. Y yo puedo decir que era el Señor que me estaba llevando así, ven, mijo, por aquí. Y había un anhelo de agradar a Dios tan grande que yo hacía cosas que no sabía, de verdad, por ignorante hacía cosas raras, pero mi corazón tenía un anhelo por Él, pero hoy me doy cuenta que ese anhelo lo puso Él allí. Hoy me doy cuenta que ese anhelo, porque yo no recuerdo en mi pasado haber tenido el anhelo que tengo hoy de quererlo a Él más que todo. Antes yo no lo buscaba a Él directamente. Claro, tenemos el lenguaje correcto. Cristo el centro, ¿verdad? Cristocéntrico, la palabra de Dios, etcétera. Pero no tenía yo ese anhelo de verlo a Él, de conocerlo a Él, de reconocer que Él es todo. Sí tenía una parte, pero no como lo entiendo ahora. Y cuando yo les decía que si nosotros buscamos a Cristo, hermanos, personalmente, usted no necesita un pastor para conocerle a Él personal, créanme, hermanos. El ministerio está hecho para la edificación y madurez de la iglesia, para nosotros alcanzar los perdidos y glorificarle a Él. Pero una relación personal, usted tiene el acceso. Hebreos dice, acercaos a Él confiadamente por el trono de la gracia. Si usted creyó en Cristo de todo corazón, tiene la misma entrada que tiene cualquier creyente. Y es así donde Jesús le dice, 35, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dos cosas, búsqueda, confianza. El que a mí viene, búsqueda. No tendremos hambre, y hambre aquí es del alma, no del cuerpo físico. Sed, confiar en mí. El que en mí cree no tendrá sed, confianza. Aquí podemos ver dos cosas. El que confía y el que me busca no tendrá necesidad de vida jamás. Y puede pasar hambre física, es posible, pero va a estar completo en Él. Completo, hermano. Y es esto lo que mata el pecado. Esta plenitud en Él es lo que hace que no pequemos. Primera de Juan dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno peca, en otras palabras, lógicamente, eventualmente pecamos. ¿Cómo? Somos imperfectos. Pero no vivimos en ese pecado, no dependemos del pecado. Nuestra seguridad no es ese pecado, sino Cristo. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. ¿Saben por qué no creían? Porque amaban más las cosas de la tierra
que a Cristo. Juan 3:19. Esta es la condenación de que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. Todo el que cree, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ahora, ¿cómo es que el Padre le da al Hijo? Porque Él está diciendo aquí que cada persona viene al Hijo por el Padre. Es el efecto L que hemos utilizado. Cristo en la tierra era la luz, era el reflejo. Cuando el Señor habla del Padre, lógicamente está hablando en posición de autoridad y sumisión. Cristo era Dios. A veces podemos pensar que el Padre está fuera de Cristo. No funciona así. Los tres son uno, y lo uno en persona son los tres. Pero en su misión dice que Él se hizo un hombre físico. Incluso al joven rico le dijo, ¿por qué me llamas bueno si solamente hay uno, Dios, que está en los cielos? A Nicodemo le dijo lo mismo, le dice, nadie ha subido sino el que descendió, el Hijo del Padre que está en el cielo. Entonces aquí vemos de que Él dice, el que el Padre me da, yo no lo echo fuera. Lógicamente es una idea de iluminación. Vamos a utilizar el Génesis. El Señor dijo, sea la luz, fue la luz. Esa luz es el Evangelio que resplandece en nosotros. Entonces, cuando una persona abre el corazón al Evangelio, en ese momento el Señor le da la revelación a esa persona para que mire a Cristo como el Salvador. ¿Quién se acuerda de Simeón, el que cargó el bebé Jesús? ¿Quién se acuerda de esa historia? ¿La han leído? Bueno, en Lucas, si no me equivoco, 1:40 y tanto por allí, dice que había un hombre llamado Simeón que esperaba la salvación de Israel. Cuando cargó a Jesús, dijo, mis ojos han visto el Salvador. Pero antes de eso decía una palabra, este hombre estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Quién le reveló a Simeón que el bebé no andaba con una cruz en el pecho, el bebé no tenía una marca que decía, vengo de Dios, el Espíritu se los reveló? Entonces vemos ahí, hermanos, que Dios es el que da la revelación, Cristo es el que muestra la imagen de Dios, Él es el Evangelio, que es la palabra, es lo mismo, pero es Dios quien da la revelación. Cuando le preguntaron a Pedro, ¿qué dice la gente que yo soy? Lógicamente, el que no cree no lo va a ver como Cristo. La fe viene siendo los lentes que me hace ver correctamente. Pedro dijo, tú eres el Cristo. ¿Y qué dijo el Señor? Esto no te lo reveló nadie, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, es ahí que vemos que Dios es quien nos da la revelación de la verdad espiritual en Cristo. Esa es la idea. Por eso dice que el Padre me da, no perderé ni uno. Y fíjense lo que dice el 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, fíjense lo que dice, ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo les resucitaré en el día postrero. 41 dice, murmuraban entonces los judíos, ese es el tercer grupo, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. En otras palabras, hermanos, miren, lo que Jesús está aquí compartiendo es que nadie puede de su iniciativa buscar a Dios. Nadie puede de su iniciativa acercarse a Dios. El tabernáculo es la representación de Dios en la tierra para que el hombre viniera. Dios nos amó, le amamos porque Él nos amó primero. Entonces, esa es la idea, que no es por el esfuerzo del hombre que nos acercamos a Dios, es por el Hijo que vino del cielo. Dice el 45, escrito están los profetas y serán todos enseñados ¿por quién? ¿Quién está enseñando allí? Emmanuel, ¿verdad? ¿Qué significa? Dios con nosotros. Ahora, notan que Dios estaba ahí parado. Como le dijo a Felipe, tanto tiempo estoy contigo y no me dices, muéstrame al Padre.
Dice, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Es un lenguaje, parece raro, pero es increíble, hermanos. El que oyó al Padre, viene a mí. ¿Saben por qué? Porque el que abría su corazón a Cristo, oía la voz del Padre, el rema, hermanos, el verbo encarnado. La voz del Padre, él le hablaba en el lenguaje de ellos, porque el Padre es el creador, el Padre es el todo. Pero el Hijo, el cual ellos nunca habían oído esto del Hijo, ¿verdad? Dice, el que oye el Padre viene a mí. Es como, imagínense es un ejemplo que voy a poner, en un concurso 5 hombres disfrazados, ¿verdad? De manera que no hay forma de identificarlo, pero el padre comienza a llamar a uno de sus hijos y le dice, estoy aquí sin moverse ni nada. Hay 5 hombres. El niño no lo va a identificar por lo que está viendo, sino por lo que está oyendo. Entonces el niño se va acercando y dice, yo creo que lo estoy oyendo por aquí, ese es mi papá. Porque oye la voz del Padre. No lo conoce, pero lo identifica por la voz del Padre. Pero fíjense que lógicamente un hijo conoce a su papá. Dice, por la voz del Padre viene al Hijo. Voy al 49. Dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Cuando el Señor habla de comer mi carne, está hablando de aceptar todo el sacrificio de la cruz sin agregarle ninguna obra. Por eso dice, el que come mi carne es el que me acepta completo. Ahora, ¿qué lenguaje está usando Jesús? Éxodo 12. Dice que se tenían que comer todo el cordero sin desperdiciarlo. Toda la carne del cordero. Entonces él dice, yo soy el cordero que va a ser inmolado. Acuérdense que inicia el texto diciendo que estaba cerca de la Pascua. Hay una relación aquí. Entonces cuando ellos oyen esto, lógicamente ellos pensaron que era comerse a Cristo. Dijeron, ese está loco. Porque ellos perdieron de vista la promesa en Éxodos. Porque tú sabes lo que dice Moisés en Éxodos. Esto lo tendrán hay una palabrita que dice allí, por decreto perpetuo, por estatuto, perpetuo. En otras palabras, no se olviden de esto, no se olviden de esto, porque le iba a servir ¿qué me dice? Exactamente, por señal. ¿Y cuál es la palabra que repite aquí el Señor? Al que señaló, esa es la señal, que venía desde allá, desde el Éxodo. Entonces aquí ellos se encuentran con la promesa cara a cara, pero no lo identificaron, porque amaban más las cosas del mundo. Entonces, verso 52, los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo les resucitaré en el día postrero, porque mi carne es comida verdadera, o verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná, y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. El verso 60 dice, al oírlas, muchos de los discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo en sí mismo Jesús de sus discípulos que murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues, ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir de donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Aquí está haciendo un contraste de lo mismo que, similar a lo que Pablo decía en servicio. Yo sirvo a Dios en el Espíritu, no en la carne. Yo vivo para el Espíritu, no por la carne. Yo busco las cosas del Espíritu, no las cosas de la carne. Y está haciendo una distinción. Las cosas de la carne perecen, las cosas del Espíritu prevalecen. Dice el 64, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían,
¿y quién le había de entregar? Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Ahora, si ustedes notan, en el texto que leímos, dice, nadie puede venir si primero el Padre no lo escoge, ¿verdad? Y siempre estamos entrando en ese tema de hablar de que el Señor escoge o nosotros respondemos, las dos. El Señor, por su presciencia, sabe quiénes se van a salvar. Es una manera de que el Señor no está sorprendido del que cree o no cree. Pero notamos que Jesús también dice, son las dos partes, le dice, ¿se quieren ir todos? Ahora, ¿estaba a discreción de quién ahí? ¿De Dios o de ellos? De ellos. Incluso muchas personas dicen, ¿verdad?, que el Señor, el que predestina o preescoge, no puede negar esa gracia. ¿Cómo se llama? Gracia se me olvida. Irresistible, sí. Gracia irresistible es una doctrina que dice que si tú eres escogido y la gracia viene sobre ti, no puedes decir que no. Mi pregunta es, ¿funcionó esa gracia irresistible sobre el joven rico? Que el Señor le dijo, sígueme. No violenta la voluntad. ¿Verdad que no? Entonces, él tenía que escoger. Era una decisión abierta. Aquí hay 12. El Señor le dice, ¿se quieren ir? No, Señor, tú nos escogiste. No. Ellos tenían que escoger y decir, no, Señor, te seguiremos. Y uno de ellos, que es Judas, no. Entonces vemos el 67, ¿verdad? Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Les respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba Jesús de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le había de entregar y era uno de los 12. Ahora bien, aquí vemos, hermanos, el énfasis del capítulo 6 de Juan, increíblemente, de que todo tiene que ver con 3 grupos de personas. Estaban los que terminó, fíjense que terminó al final con los que de verdad querían a Jesús. Luego vemos al principio los que querían lo que Jesús daba. En el medio vemos a los que querían matar a Jesús, que es el mundo que vemos hoy, es la persecución. Entonces vemos esos 3 grupos, pero hay 2 grupos en la iglesia, hermanos. Y de esos 2, uno quiere lo que Cristo da, el otro quiere a Cristo, aunque no dé. ¿Sí lo entendieron? Entonces aquí vemos, hermanos, en esta carrera que tenemos por delante, el galardón es ¿quién? Cristo. Vamos a orar. Padre, te adoramos, Señor, te damos gloria y gracias. Tu palabra, como siempre, Señor, es más que suficiente. Yo te pido, Señor, que nuestro único afán y esfuerzo en esta vida sea buscarte, Señor, que sea crecer, Señor, en esa relación contigo, Padre, y que podamos echar a un lado todo lo demás, así como la parábola del gran tesoro, Señor, que un hombre encontró un gran tesoro y vendió todo lo demás para adquirir aquel gran tesoro, Señor. Sabemos que tú eres, Señor, ese tesoro que tanto queremos, Padre. Yo te pido, Señor, que si ese anhelo no está en nosotros, Señor, que podamos permitir, Señor, que tu Espíritu nos guíe, Señor, a esa verdad que nos hace libre. Porque donde está tu Espíritu, Señor, allí hay libertad. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos.